¿Cómo te sentirías liderando a 300 hombres contra un ejército? No te voy a hablar sobre la película de 300. Te quiero hablar de Gedeón y sus 300 hombres. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Personajes bíblicos. Queremos ante todo que seáis parte de la reflexión, dejando vuestros comentarios, vuestras reflexiones. Con total libertad os podéis unir al grupo de amigos en Telegram. Si tenéis Telegram, uniros, seréis parte de la familia y podéis dejar vuestros comentarios, podéis compartir enlaces de reflexiones, podéis pedir motivos de oración también. Un grupo para edificarnos, un grupo para ser parte de la familia de Radio Solidaria. De esto trata la historia de Gedeón y los 300. A Gedeón se le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces capítulo 6, versículo 12. Estas palabras, dichas a Gedeón por un ángel enviado por Dios, tenían la intención de ser alentadoras. Pero el primer pensamiento de Gedeón, para haber sido el libertador de su pueblo, pues parecían que no eran unas palabras de ánimo. Lo que se cuestiona a Gedeón es: ¿por qué a mí? ¿No hay alguien más fuerte o más valiente que pueda hacerlo? Ese fue el primer pensamiento de Gedeón. Es posible que los mandatos, que las instrucciones de Dios no siempre tengan sentido para nosotros. Como seres humanos somos débiles. Caemos una y otra vez cuando confiamos en nuestras propias fuerzas, en lugar de esforzarnos por encontrar y hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Gedeón estaba a punto de experimentar esto de primera mano en su vida. Pero esta experiencia de Gedeón y los 300 nos deja una gran enseñanza. Antes de presentarte lo que es la reflexión en sí, quiero ofrecerte el contexto de Gedeón y los 300. Israel era una nación oprimida. Gedeón y los 300 los liberaría. Debido a que el pueblo de Israel se había apartado de Dios, él permitió que los madianitas aterrorizaran a Israel durante 7 años, destruyendo sus tierras y también su ganado. Jueces capítulo 7, versículo 12 dice lo siguiente: los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. En su necesidad, Israel clamó a Dios. Esto es lo que hará Israel cuando todas las naciones del mundo se vuelvan contra ellas. Ayer a última hora del día vimos en los informativos que otra nación ha confirmado que no va a respaldar a Israel. Bolivia. Salió una mujer, ahora mismo no recuerdo su nombre, y dijo que no da su apoyo a Israel. También hemos visto a un líder yemení. Recordar que Yemen ahora mismo está en una guerra civil. Una parte del sector sería el mandato oficial verdadero, el correcto, pero la otra parte es la que se ha sublevado. Y la otra parte, la mala, por decirlo de alguna manera, es la que ha hecho un comunicado diciendo que está en guerra con Israel. Otra nación más, Yemen. Si tú analizas Yemen en la palabra de Dios, te darás cuenta que de ahí vino la reina de Saba, la famosa reina que tuvo una relación con Salomón. Pues en su necesidad, Israel clama a Dios. Y en su misericordia, Dios interviene y decide que Gedeón llevaría la victoria a los israelitas azotados por la pobreza, oprimidos, temerosos. Cuando Gedeón escuchó esto, debió haber pensado: ¿no sabes, Dios, lo débil y lo asustado que estoy? ¿No ves que yo soy un joven? ¿Lo mío no es la guerra? Estoy aquí escondido, atemorizado porque vienen los madianitas, los amalecitas y todos los enemigos de Israel.
Por supuesto que Dios lo sabía. Pero de todos modos eligió a Gedeón. Y Dios conoce nuestra personalidad, conoce nuestras debilidades, conoce nuestra tendencia al pecado, pero no es un error que Él nos haya elegido. Aquellos que se ven a sí mismos como los más grandes, los más fuertes, los más sabios, tendrán dificultades para escuchar la voz de Dios, por encima de sus elevados pensamientos, sus opiniones. Sin embargo, aquellos que son humildes, de corazón abierto, receptivo, podrán convertirse en hombres valientes de Dios, dispuestos a hacer su voluntad. Gedeón asumió el papel de mala gana, así lo podríamos decir. Gedeón pidió a Dios señales una y otra vez. Primero el ángel invocó fuego para consumir el cabrito y panes sin levadura que preparó Gedeón. Después Gedeón sacó un vellón de lana durante 2 noches consecutivas, primero pidiendo que el vellón estuviera mojado y luego seco. Y luego que el vellón estuviera seco y luego mojado. ¿Se desanimó Dios por estas constantes peticiones? ¿Comenzó Dios a reconsiderar su elección? No, no lo hizo. Así que tú y yo podemos probar al Señor. Señor, esto viene de tu parte. Dios, si tú me estás confirmando, Dios, si tú eres el que me estás hablando, confírmame a través de esta prueba que eres tú. Dime lo que tengo que hacer. Todas estas señales y prodigios ocurrieron dándole a Gedeón la fuerza y la fe que necesitaba. Dios se negó a darse por vencido con Gedeón, incluso cuando Gedeón se había dado por vencido consigo mismo. Mira qué concepto tenía de sí mismo. No soy un valiente, Dios, soy un cobarde, estoy aquí escondido. Estoy atemorizado porque los enemigos están a punto de conquistarnos. Recién armado con el Espíritu del Señor, Gedeón está a la cabeza de una fuerza israelita de 32.000 guerreros. Esto es un ejército, poderoso a tener en cuenta. Y entonces viene una orden de Dios. Todo el que tenga miedo, que se vaya a casa. Dios sabía que Israel reclamaría la gloria de la victoria celebrando su propia fuerza, como le ha sucedido en el ataque de Hamás hace unas semanas atrás. Israel es el primer ejército, el único ejército preparado, vive todos los días del año preparado por incursiones terroristas, por ejércitos, por naciones que quieren la guerra, siempre está preparado. ¿Qué sucedió hace unas semanas atrás? Bajó la guardia. Confió en sus fortalezas, en su fuerza. Y mira lo que sucedió. Aprovechó el enemigo que todos estaban de fiesta, empezando ataques en Tel Aviv, celebrando fiestas paganas. Y con esto no quiero ahora mismo justificar lo que hace uno y otro, pero para que veas un poquito cómo estaba la nación o cómo está la nación de Israel. ¿Sabéis que varios judíos fueron a predicar a Cristo a Tel Aviv y fueron expulsados? Les dijeron, aquí no nos hables de Dios. Les expulsaron. El enemigo siempre va a atacar nuestra vida cuando bajemos los brazos, cuando bajemos la guardia. De esto te hemos hablado en alguna reflexión anteriormente. Pues el Señor les prueba. Todo el que tenga miedo, que se vaya a casa. Dios sabía que Israel reclamaría la gloria de la victoria. Esto lo hemos conseguido por nuestras fuerzas, Somos 32.000 soldados, 32.000 guerreros. Esta victoria es nuestra. Y por eso el Señor tiene que hacer una criba. La gloria va a ser para mí. Me vais a honrar a mí. ¿No crees que Gedeón le hubiera encantado irse en ese momento? Claro que sí, con 32.000 guerreros, claro que uno se anima a ir a la guerra. Claro que uno se anima a ir a la guerra. Pero claro, Gedeón también le hubiera encantado irse en ese momento para casa. Todo el que tenga miedo que se vaya a casa. Pues seguramente Gedeón lo hubiera pensado, o tú y yo en ese momento hubiéramos actuado como parte de ese ejército. ¿Te imaginas cómo debió haberse sentido Gedeón al enviar esta orden a sus 32.000 soldados?
¿Qué clase de líder es este que voluntariamente les dice a sus soldados que se vayan justo antes de la batalla? Pero era necesario para que Gedeón y los 300 hombres dieran la gloria a Dios. Todavía eran demasiados hombres. Tenían que quedar Gedeón y los 300. En el río fueron escogidos Gedeón y los 300. De la noche a la mañana, 22.000 soldados de Gedeón partieron. Y eso debió ser un duro golpe para Gedeón. Como líder de 32.000 hombres, habría empezado a pensar que era posible. Con solo 10.000 hombres era casi imposible. Entonces Dios volvió a hablar. Aún quedan demasiados, Gedeón. ¿Todavía son demasiados? Me imagino a Gedeón hablando, contestando de esa manera a Dios. Y esta nueva orden iba en contra de todo razonamiento humano. Y así es exactamente como Dios lo quiso, porque Gedeón y los 300 era lo que Dios tenía en mente. En obediencia a la dirección de Dios, Gedeón llevó al ejército al río a beber. Solo aquellos que lamían el agua con la lengua, bebiendo como bebe un perro, se les permitía quedarse, mientras que los demás eran enviados a casa. Y cuando todo se calmó, a Gedeón le quedaron solo 300 hombres. Sí, Gedeón y 300 hombres más. Gedeón y 300 hombres contra un ejército. Imagínate el temor de Gedeón y los 300 cuando Dios dijo: levántate y descienda al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Una cosa es escuchar lo que Dios quiere que hagamos, pero hacerlo realmente puede parecer como una batalla completamente nueva. Una vez más, Dios convenció a Gedeón, le ordenó a Gedeón que espiara el campamento, y aquí Gedeón escuchó que los soldados madianita también tenían miedo. Uno habló de un sueño en el que una barra de pan de cebada derribaba una tienda madianita. Esto no es otra cosa sino la espada de Jehová, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y al escuchar esto, la fe de Gedeón se renovó. Gedeón y los 300 hombres se armaron únicamente con trompetas y antorchas. Las escondieron dentro de cántaros de barro. Los israelitas se arrastraron hasta las afueras del campamento de Madián, y a la señal los israelitas rompieron los cántaros, dejando al descubierto las antorchas, y empezaron a tocar las trompetas y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Sorprendidos y pensando que estaban siendo emboscados por un gran ejército, los madianitas entraron en pánico y lucharon entre sí antes de finalmente huir en la noche. Su gran fuerza había sido vencida por Gedeón y 300 hombres que habían liderado este hombre de Dios. Y al igual que Gedeón y los 300, tú y yo tenemos que escuchar la voz de Dios. Escucha la voz principal de Dios en tu vida. A medida que avanzas día a día, puedes sentir que te encuentras o que te topas con muros y obstáculos insuperables. Momentos en los que ves a tu enemigo. Ves claramente que el pecado está profundamente arraigado en ti. Y nos sentimos tentados a sentir miedo de no tener ninguna posibilidad de ganar esta batalla. Pero Él sabe quiénes somos y nos ha elegido antes del comienzo de los tiempos para salir victoriosos sobre nuestro pecado. Cuando ponemos a Dios a cargo de guiar nuestras decisiones, somos vencedores. Lo acabamos de leer en esta historia de Gedeón y este ejército de 300. Hubo renuncias. Hubo soldados que tuvieron miedo y volvieron atrás. Gedeón vivió en una época en la cual Israel no tenía rey, sino que Dios levantaba jueces para defender a su pueblo.
Y en esa época Israel estaba siendo atacada. Estaban siendo empobrecidos por los madianitas. Ellos llegaban y devastaban todos los cultivos de Israel. Y Dios elige a Gedeón para ser el juez de Israel, para llevar a cabo sus propósitos para su pueblo, propósitos salvadores para el pueblo de Israel. Pero Gedeón era un guerrero sin victorias. Para Dios él era un guerrero, pero Gedeón no se veía a sí mismo de la misma manera. En lugar de salir a luchar por su pueblo y por su familia, Gedeón estaba escondido. Escondido y además escondiendo el trigo para que no se lo robaran los madianitas. Pero los propósitos de Dios no eran que Gedeón escondiera lo que tenía, sino que peleara por su pueblo y les diera la victoria. El Señor tuvo que llegar a casa de Gedeón para animarlo, para impulsarlo a ser el guerrero que Dios sabía que él era. Pero al principio Gedeón, el poderoso guerrero, lo único que ponía eran excusas para no hacerlo, como hizo Moisés, poniendo excusas al llamado de Dios, como hacemos tú y yo, que ponemos excusa para todos. Traslada esta historia de Gedeón y sus 300 a la vida de cada uno de nosotros. Para el Señor nosotros somos guerreros y sabe que podemos ser esforzados y valientes porque Él ha dicho que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero muchos de nosotros, a pesar de que tenemos toda la capacidad en Dios de luchar contra nuestros problemas, de luchar por nuestras metas, tenemos la misma actitud de Gedeón. Nos escondemos de los problemas. Puedes ver en la vida de Gedeón por qué muchos de nosotros somos guerreros sin victoria. Porque vivimos presos del temor, presos del desánimo, teniendo toda la capacidad de alcanzar lo que nos proponemos. ¿Sabes por qué sucede esto? Porque tenemos conceptos equivocados. En un solo versículo encontramos 2 conceptos equivocados que Gedeón tenía sobre Dios y que muchas veces tú y yo tenemos nosotros. El primer concepto es que nos va mal porque Dios nos ha abandonado. Eso es lo que pensaba Gedeón. Dios ha abandonado a Israel. ¿Cuántas veces has pensado, ¿dónde está Dios cuando lo necesito? ¿Por qué Dios ha permitido esto en mi vida? ¿Por qué Dios permite esto en el mundo? ¿Cuántos cristianos? Vamos a llevarlo al pueblo cristiano. ¿Cuántos cristianos pensamos que lo malo que estamos viviendo en la vida es porque Dios nos ha dejado? Porque el Señor nos ha abandonado. No podemos enfrentar nuestros problemas porque Dios no está con nosotros. ¿Pero qué dice la Biblia? Te invito a que leas Juan capítulo 14, versículo 17 y 18. Este versículo o estos versículos confirman esta palabra. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Promesa de Jesús para ti y para mí. Este es el primer concepto equivocado. Nos va mal porque Dios nos ha abandonado. Eso es lo que tú y yo pensamos. Pero Jesús nos dice que no te voy a dejar huérfano. Vendré a ti, vendré a vosotros. Tememos que muchas veces en la vida las cosas nos van a ir mal. No porque Dios nos abandona, sino porque nosotros somos los que abandonamos a Dios. El segundo concepto equivocado de Gedeón es que Dios ya no hace maravillas. Esto es lo que pensaba Gedeón. Gedeón decía, ¿y dónde están las maravillas que nos han contado? Muchos tenemos esa idea errónea de que Dios ya no hace maravillas. Ya no hay milagros en las iglesias. Los ciegos ya no ven, los sordos oyen, ¿no? ¿Dónde están esos milagros, verdad? ¿Alguna vez lo has visto? ¿Lo has dicho? ¿Por qué Dios no hace milagros en la iglesia? Muchos tenemos esa idea errónea, que Dios ya no hace maravillas, que Dios ya no obra milagros y prodigios. ¿Pero qué nos dice la Biblia? Marcos capítulo 9, versículo 23. Esto es lo que dice la palabra de Dios, y qué bueno que nos apoyemos en las palabras de Jesús. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible.
No se trata de que si Dios puede hacer maravillas, se trata de si nosotros podemos creer que las va a hacer. A lo mejor es que no tenemos la fe suficiente para creer que Dios puede hacer maravillas en la iglesia, en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. Dos conceptos erróneos de Gedeón. Me va mal porque Dios me ha abandonado. ¿Y dónde está el Dios que hace maravillas? Porque al igual que Gedeón, no usamos el poder que Dios nos ha dado. El Señor sabía que Gedeón tenía toda la fuerza para enfrentar y vencer a los madianitas. ¿Y cómo lo sabía? Porque Él se la había dado. Dios no va a mandarnos a enfrentar un problema, a enfrentar una situación sin capacitarnos para enfrentarla. El Señor sabe que nuestras fuerzas no podremos, pero las fuerzas del Señor sí lo vamos a lograr. El Señor nos ha dado de su poder. Su presencia está en nuestras vidas. ¿Qué más necesitamos para tener victoria? ¿Sabes otro de los problemas de Gedeón? Las excusas. Gedeón ponía excusas a Dios para aceptar ese desafío, ese llamado. ¿Cuáles fueron las dos excusas que puso Gedeón al Señor para no salir a enfrentar a los madianitas? Mi familia es pobre y yo soy el menor de la casa de mi padre. ¿Cuáles son las excusas que ponemos nosotros para no enfrentar los problemas? Para no pelear las batallas. Las mismas. Soy pobre, no tengo dinero. Soy el menor, es decir, no tengo experiencia, no tengo capacidad, no voy a poder, aún soy joven. ¿Pero qué le contestó el Señor a Gedeón? Te invito a que lo leas. Versículo 16, libro de Jueces. Le prometió algo mucho más poderoso que el dinero y que la experiencia. ¿Sabes qué fue? Su presencia. Su presencia estará con Gedeón. La presencia de Dios estará contigo. No seamos guerreros que ponen excusas. Recordemos que aunque nos falten muchas cosas, nosotros tenemos lo principal. Dios está con nosotros. Él está contigo. Créelo. Cuando Gedeón pone pruebas al Señor y el Señor las confirma y el Señor contesta, la fe de Gedeón tuvo que subir. Aumentó de un día para otro. Así va a tener que suceder en nuestras vidas. Tenemos que orar al Señor, ponerle pruebas al Señor. Y cuando las conteste el Señor, no te vayas, sigue clamando a Dios. Tu fe irá en aumento, irás creciendo. Y entonces afrontarás los problemas. Solo cuando la presencia de Dios está en tu vida. Gedeón y sus 300, valientes y esforzados, derrotaron a los madianitas, a los amalecitas y a todos los que acaban en itas. Pero no lo hicieron en sus propias fuerzas. Lo hicieron porque la presencia del Señor está con ellos. El mensaje final es este. Vas a conseguir victoria cuando tengas al Señor en tu vida. Él no te abandona. No lo dudes.